Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a este seminario web Hablemos sobre aduanas, fletes y transporte de importación. Hemos organizado para todos ustedes en el interés de acompañar al sector comercial y nuestros clientes a propósito de la situación mundial con el transporte de importación y fletes. Además de conversar un poco sobre la nueva ley de aduanas 168-21 promulgada el pasado mes de agosto. Esta tarde nos acompañan los señores Eduardo Rodríguez, el señor Cristian Peralta y el señor Alexander Schaap. El señor Eduardo Rodríguez, quien dará la apertura, nos contará un poco sobre la nueva ley de aduanas, promulgada el pasado mes de agosto. Sobre su formación académica, podemos compartirles que tiene maestría en Comercio Internacional, Instituto Tecnológico de Monterrey, México, posgrado en Política y Gestión Tributaria, Centro Interamericano de Administración Tributaria, Universidad Autónoma de Santo Domingo e Instituto de Capacitación Tributaria. Diplomado en Negociación Internacional para la Integración en la Universidad de Santiago de Chile. Es licenciado en Derecho, además de politólogo con mención en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Training in Borders Customs Controls, Customs and Border Protection Services of the United States of America y Dirección de la Planeación Aduanera en México, DF, adicional a otros estudios extracurriculares. En la actualidad, es asesor del director general de aduanas, además de experiencia como docente en varias universidades nacionales y conferencista internacional. Como panelistas en el tema de flete y transporte nos acompañan el señor Cristian Peralta y el señor Alexander Schaap. El señor Peralta es profesional apasionado del comercio, transporte y logística internacional. Posee más de 25 años de experiencia en la industria logística, marítimo y portuaria, especialista en ventas, negociación y contratación internacional. Laboró como director comercial regional para Maersk Line y como director país de CMA-CGM, dos de las 3 líneas navieras más grandes del mundo. Actualmente es director comercial de HIP, la empresa que opera y desarrolla el puerto Río Jaime. Es vicepresidente del Comité de Facilitación de Comercios de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Colabora en el Caribbean Research Institute del Caribbean Shipping Association y es coordinador del Comité Técnico de Tiempos y Costos Logísticos del Clúster Logístico de la República Dominicana. Es además CEO fundador del Grupo Adeptum y director general de la revista Embarcado, ambas entidades privadas que enfocan sus esfuerzos en brindar apoyo al desarrollo de la logística y el comercio internacional de la República Dominicana y la región del Caribe. El señor Alexander Schaap realizó sus estudios en la Administración de Empresas con concentración en finanzas en la Universidad de Carolina del Sur y posteriormente realizó una maestría en Administración de Empresas y programa avanzado en Gerencia de la Universidad de Northwestern en Chicago. Es presidente ejecutivo de Frederick Schaap SAS, con más de 22 años de experiencia en el sector de la cadena de suministros, logística y transporte. Actualmente se desempeña como presidente del Comité Facilitador de Comercio en la Cámara Americana de Comercio y de la Asociación Dominicana de Operadores Logísticos. Como acostumbrado, posterior al evento estarán recibiendo en sus correos una evaluación del mismo, la que apreciaremos nos puedan responder con miras de recibir su retroalimentación. Cedemos la palabra al señor Eduardo Rodríguez. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Claudia, por la introducción. Como bien decía, yo les voy a hablar de un tema que a lo mejor no sea tan apasionante como los temas que le va a plantear el colega Cristian y Alexander Schaap. Sin embargo, es un tema muy novedoso porque vamos a hablarle de la Ley General de Aduanas. A todos les pregunto que si pueden visualizar mi presentación, por favor. Así es, podemos visualizarla. Ok, perfecto. Entonces, voy a hablarle de la importancia y las novedades de la Ley de Aduanas. Esta ley, que es de promulgación reciente, el 14 de agosto del presente año, viene a cambiar todo el panorama de la legislación aduanera y del comercio exterior y del acceso al mercado de las mercancías a República Dominicana, puesto que
teníamos una ley del año 53, es decir, que ya tenía 68 años y que no respondía a las necesidades del comercio mundial. ¿Por qué una nueva ley de aduanas? Bueno, las normas que rigen el comercio internacional son dinámicas y cambiantes. Si hay algo que es dinámico y cambiante, es el comercio y el internacional mucho más. Pero también si hay una disciplina que está normada internacionalmente, es el comercio internacional. De hecho, existen decenas de convenciones internacionales que impactan en las normativas del comercio. Y una ley del 53 no respondía a esos cambios y a esa evolución del comercio. Teníamos, por ejemplo, que la Organización Mundial de Comercio no existía la Organización Mundial de Aduanas, no existían una serie de compromisos internacionales derivados de acuerdos de libre comercio y tampoco existía ni siquiera el contenedor. En el transcurrir del tiempo, esas reglas tan cambiantes han hecho que esta legislación sea anacrónica. También hemos tenido cambios en la legislación interna, código tributario y demás. También los adelantos tecnológicos han hecho que esta ley se quede rezagada en el tiempo. Por tanto, esto hacía necesario ese cambio en la legislación aduanera. Legislación que tiene dentro de sí residuos de cuando aduanas se llamaba Dirección General de Aduanas y Puertos. Las personas con cierta edad se darán cuenta de que eso era así hasta los años 70. Sin embargo, respondiendo a esos compromisos, a los acuerdos de libre comercio, como el GER-CAFTA, el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, conocido por sus siglas como EPA, el TLC con Centroamérica y la CARICOM, incluyen dentro de sí compromisos y aspectos que son relativos a los procedimientos aduaneros y a la facilitación de comercio. Luego de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, surgen aspectos que tienen que ver con nuevos roles de la aduana, el control del origen de los bienes, la valoración aduanera, los aspectos relativos a facilitación de comercio, las medidas en fronteras relacionadas con propiedad intelectual. Todas ellas devienen de esos compromisos internacionales. Nuestro país se hizo miembro del Acuerdo de Facilitación de Comercio de OMC en el año 2016, por tanto, tenía que ajustar esta legislación para operativizar esos acuerdos. También los acuerdos con el Convenio de Kioto revisado sobre armonización y simplificación de regímenes aduaneros, ratificados en el país en el año 2012, que deviene de compromisos y dictámenes de buenas prácticas de la Organización Mundial de Aduanas. El objetivo de esta ley es promover y formular una ley de aduana que sea eficiente, moderna, que esté conforme a los estándares de las normas que rigen el comercio internacional y conforme a la legislación nacional. Esta ley incorpora compromisos internacionales, como les decía, del Acuerdo de Facilitación de Comercio. Pone a la República Dominicana con un 97% de las medidas de facilitación de comercio aprobadas en OMC en cumplimiento. Se establecen figuras de inspección conjunta. Define la autoridad aduanera como la autoridad máxima en zona primaria aduanera. Incorpora controles de uso no intrusivo e invasivo, los equipos de rayos X y otros equipos para auscultar las unidades de transportes y embalajes para determinar si hay ocultación o no de mercancías. Eso ya está contenido en nuestra legislación. De hecho, eso va a consono con la nueva adquisición de servicios de rayos X que tenemos ya en nuestro cercano puerto de Jaén, en el puerto de Caucedo. Se establecen los elementos de la obligación tributaria aduanera. Se reducen sustancialmente los plazos de abandono de 15 hasta 90 días. Se incorpora el pago a través de entidades bancarias, el pago vía electrónica. Yo sé que el pago lo pueden hacer vía ProAmérica también de los impuestos de aduana. Se incrementa el plazo de la prescripción de 3 años para armonizarlo con el Código Tributario. Pues teníamos un desfase, puesto que los impuestos de aduana se pagan y pueden ser liquidados o revisados dentro de los 2 años. Sin embargo, los impuestos internos que se aplican en aduana en virtud del código eran 3. Por tanto, esto resuelve ese desfase y ese problema que teníamos en ese proceso. Se confiere el carácter del título ejecutorio al certificado de deuda emitido por la DGA.
Esto facilita el cobro del crédito tributario aduanero. Se enumeran de forma clara y ordenada los regímenes aduaneros. Todos los regímenes aduaneros existentes, más con adecuaciones a nuestra legislación interna, hoy están contenidos en la legislación aduanera. Todos esos regímenes de incentivo a la exportación, a la producción y de incentivo al desarrollo de las pequeñas empresas y a los emprendimientos están contenidos en la ley, incluyendo el régimen de admisión temporal bajo arrendamiento, leasing, el régimen de reposición, franquicia arancelaria y otros regímenes devolutivos de tributos, haciéndolos consistentes con los compromisos de República Dominicana en la materia de OMC. Se establecen las declaraciones anticipadas y las resoluciones anticipadas. Esto facilita el trámite aduanero, además que las resoluciones anticipadas o consultas dan cierta seguridad jurídica ya a lo que son las acciones y las consultas derivadas, son vinculantes con la autoridad aduanera. Se establecen distintos tipos de verificación en función del sistema de análisis de riesgo. Ayer lanzábamos el motor de riesgo que nos va a servir para identificar los tipos de verificación de conformidad con el riesgo del operador. Se elimina la dispersión en los regímenes aduaneros. Antes teníamos leyes dispersas. Algunas de esas leyes siguen vigentes, pero sin embargo hoy están contenidos en la ley. Se dividen los ilícitos aduaneros conforme a su naturaleza en tributarios, penales. Se establece gradualidad y proporcionalidad en las multas y sanciones. La ley 3489, la vieja ley, contenía una serie de impuestos, de sanciones que convertían las sanciones aduaneras en confiscatorios y cerraban negocios. Ya esto hoy no será así. Se reduce el poder discrecional del director de aduana, puesto que ya él no tiene esas facultades de reconsideración tan amplias como las tenía antes. Se crean nuevos delitos aduaneros, se permite el decomiso administrativo de mercancía de procedencia ilícita en consonancia y consistencia con lo que son las obligaciones del Estado en materia de lucha contra el comercio ilícito. Se establecen eximientes de responsabilidad de los operadores aduaneros y ya están identificadas de manera expresa, ya no se rigen por las eximentes de derecho común. A las aduanas se le dan atribuciones para combate al lavado de activos vía comercio de bienes. Como todos sabemos, por la vía financiera hay muchos controles. Sin embargo, para transportar dinero también hay controles. No puede transportar más de $10,000. Sin embargo, usted puede enviar bienes que son de alto valor y hasta hoy nadie le preguntaba al usuario aduanero cuánto le costó ni dónde vino el dinero para importar un vehículo, una prenda que costara más de 10, 15, 100,000, $200,000. La transmisión vía electrónica de todos los documentos de uso aduanero está permitido en la ley. Se establecen las medidas de facilitación de comercio, como el operador económico autorizado que hoy existe, la ventanilla única de comercio exterior y también ya el comité de facilitación de comercio, de que forman parte nuestro amigo Alex y Cristian, ya tiene un fundamento legal. Se establecen modalidades de declaración anticipadas y presuntas, modalidades de declaración que son únicas en República Dominicana de este lado del mundo. Ese tipo de modalidad de declaración solamente existe en Asia. Y es como una novedad de esta ley, está haciéndolo una de las leyes más modernas en cuanto a aspectos de declaración que tenemos en el hemisferio. Las garantías se fijarán de conformidad al riesgo. La dije anteriormente que ayer se lanzó el motor de riesgo. Se armoniza la legislación aduanera tanto con la Constitución, el Código Tributario y el Código Procesal Penal, incluyendo la ley que regula las relaciones entre la administración pública y los administrados. A efectos de luchar contra el comercio ilícito y también con el lavado de activos, se incorpora a la aduana una procuraduría especializada en asuntos aduaneros. El país toma fuerza el rol del país en materia logística. La ley contiene aspectos relacionados a los centros logísticos y le da más seguridad jurídica a esta actividad. Se establecen nuevos plazos que acortan el despacho, como es el plazo de declaración en 5 días. Y también se pueden corregir las declaraciones. Si vemos el cronograma de ahora mismo de implementación de la ley, nos encontramos en el punto 8. Estamos trabajando en la elaboración de los reglamentos que van a ser sometidos a vistas públicas a toda la comunidad comercial dentro de poco. Y estamos trabajando en documentar y generar todos los procesos y procedimientos aduaneros. Y este evento es una campaña de socialización de esta ley, para lo cual
agradecemos al Banco Proamérica por invitarnos, porque con esto estamos difundiendo la ley y nos queda trabajar los reglamentos y hacer la publicación de la ley y los reglamentos. Actualmente estamos en un proceso de implementación y aquí en este gráfico podrán ver el nivel de implementación vía el sistema integrado de gestión aduanera, que un 43% de los cambios ya está en el sistema y hay un 57% en proceso. Hay otros 7% que requieren un proyecto que ya se iniciaron para implementar la ley. Dentro de los retos que tenemos nosotros en aduanas está el cambio de paradigma que nos trae esta ley. Está la necesidad de comunicar eficazmente a los usuarios lo que es esta legislación. Actualizar los sistemas y los procedimientos internos. Actualizar las actas y los registros. Brindar capacitación. Esto es parte de esa actividad. Coordinar actuaciones homogéneas en todas las dependencias de las aduanas, cuestión de que todos los puertos trabajen bajo una misma norma, bajo un mismo proceso, no que esté en la cabeza del administrador o colector. Y es dar las formaciones y competencias necesarias para que los usuarios puedan hacer uso y sacar las ventajas de esta ley. A todos ustedes muchas gracias y agradezco a Proamérica por la oportunidad de traerle estas novedades a todo este auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Ahora vamos a dar la palabra al señor Cristian. En adelante ya tenemos inquietudes, sin embargo, en adelante, al final del evento, estaremos respondiéndolas para todos ustedes. El señor Cristian nos acompaña ahora para entrar un poquito en los temas de FLEGT. Muchas gracias, Claudia. Presento, a ver. Ahí debe verse mi presentación. Sí. Listo, pues muchísimas gracias a Proamérica y Claudia, al equipo por esta gran oportunidad y bueno, compartir un poquito con todos lo que está pasando desde el punto de vista logístico y enlistando, ¿no?, estas oportunidades que se pueden presentar justamente con lo que mencionaba Eduardo, ¿verdad? Teniendo un marco legal, un marco regulatorio aduanero eficiente, actualizado, pues definitivamente que nos abre la oportunidad para nuevos negocios, nuevos clientes, nuevos intereses que puedan tener en la República Dominicana. Aquí voy a hablar bien rapidito de lo que ha sido la disrupción en la cadena de suministro, cuáles son sus efectos y qué oportunidades tenemos ante la misma, ¿no? Como país, para todos los clientes de Proamérica, ¿no?, y todos los dominicanos que podamos aportar. Bueno, básicamente comienzo con una gráfica bien sencilla. Esta gráfica muestra cómo ha sido la rentabilidad del sector naviero en los últimos años, ¿verdad? Las navieras más grandes del mundo se han comportado de una manera, ¿verdad? Los ingresos por contenedores han sido muy errantes. De repente una naviera comienza a ganar mucho dinero en un año particular, pero 2 años después comienza a perder una cantidad de dinero. Y eso ha sido así por décadas, ¿no? Cada línea naviera, cada cierto tiempo, mejor dicho, en la industria naviera, cada cierto tiempo tiene unos cambios importantísimos que dependen muchísimo de la oferta y la demanda a nivel global. Las navieras tienen que estar constantemente analizando cómo está esta tendencia global respecto a la demanda en los diferentes mercados donde se mueven, y pues deben reaccionar a esta demanda cuando se requiere. Vemos también que precisamente a raíz de esas fluctuaciones durante los últimos 10 años, básicamente las mismas líneas navieras se han visto en la necesidad, algunas de simplemente dejar los negocios, iniciar de nuevo en otra industria probablemente, y otras han decidido unirse, han decidido aunar esfuerzos para poder mantenerse al flote, precisamente por esa fluctuación en sus ingresos. Al final del día es una industria de unos márgenes muy pequeños, pero que indiscutiblemente, por ser tan grande y por manejar tanto volumen, pues es prácticamente imposible dejar ese negocio, ¿verdad? Dejarlo sería perder muchísimo más dinero
que continuar en él. Y pues continuar en él requiere que estas líneas navieras se mantengan en una constante revisión de su modus operandi, de sus proyecciones de crecimiento y enfoque comercial de manera específica. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, las 10 navieras más grandes del mundo, cómo estas mismas se han estado evolucionando. Algunas de ellas han sido adquiridas por otras más grandes, otras simplemente se han centrado en cooperar una con la otra. Y prácticamente hoy día las 10 navieras más grandes del mundo manejan el comercio global, el 80% del comercio global. Entonces, pues sí, esto es así porque es de la forma como han venido construyéndose y desarrollándose. Pero interesante ver el gráfico de la derecha, cómo estas mismas navieras para poder paliar las futuras crisis y las situaciones que se le han presentado desde la crisis económica del 2008, 2009, 2010 y múltiples otras crisis a nivel regionales en Europa, en Estados Unidos, cómo ellos han venido manejando la capacidad disponible, ¿verdad?, para poder enfrentar la demanda que tengan los diferentes mercados. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver cómo en el 2016 estas son la cantidad de barcos que uno de ellos se crecían, ¿verdad? Se hacían nuevos y qué cantidad de barcos también se sacaban. El cuadrito verde, el de abajo, pues es qué cantidad de capacidad, cuántos barcos de contenedores se sacaban del mercado. Y si pueden ver desde 2016, 17 y 18, las líneas navieras sí vienen construyendo barcos más grandes, pero al mismo tiempo vienen eliminando flotilla de sus mercados porque son barcos que no se adaptan a la necesidad que tengan los mercados, son barcos muy viejos o simplemente tienen una sobrecapacidad y pues no la necesito, lo mando a sacar del mercado. Y sacarlo definitivamente es destruir los barcos, ¿verdad? Mandarlo a escapear, como dicen. Eso agarra un 2019 en una tendencia igual, es decir, primero el mercado no venía creciendo, venía manejándose de una manera estable, pero aún así ellos venían reduciendo capacidad con la tendencia a seguir a la baja. Y si ven, por ejemplo, 2020 tenía una proyección de que se tenía que sacar muchísimo más flotilla, 2020, 2021 y 2022, se tenía que sacar más barcos. Pero 2020 nos agarró a todos, como sabemos, con una gran pandemia y pues en vez de seguir demoliendo, pues hubo una situación, espera, ¿qué va a pasar? El comercio se para de repente y comienzan a suceder, a dar unas señales, el comercio global que preocupa muchísimo más a la línea naviera y pues estas tendencias que ya venían corriéndose se comienza entonces a enfrentar. Y aquí más o menos le hago un timeline de lo que podría haber pasado, lo que nosotros le llamamos como la tormenta perfecta para que en el 2020 estas líneas navieras aceleraran el proceso de destruir más barcos, de sacar más barcos del sistema. En primer trimestre del año 2020, ustedes se acuerdan, se paró el comercio a nivel global por el COVID, China simplemente dejó de producir, se cancelaron múltiples rutas marítimas, la construcción de buques se mandó a parar porque particularmente la Organización Mundial de Comercio mandó un mensaje de que el comercio podía caerse hasta un 50% de acuerdo a las tendencias que llevaba por el COVID a nivel global, ¿verdad? Y de inmediatamente, en el segundo trimestre, ya estaba parado prácticamente el consumo de servicios a nivel global. Los restaurantes cerrados, los centros de diversiones como Disney, todos los Disney cerrados, los tours por Europa, los tours por la costa oeste de Estados Unidos, estaba todo cerrado, los tours, el turismo, ¿verdad?, en Punta Cana. También esto provoca entonces que, y todo esto se para, ¿verdad?, porque nos mandan a todos a trancarnos en nuestra casa, ¿correcto? Y comienza el trabajo remoto y a partir de estar en nuestras casas, pues entonces nosotros comenzamos a consumir más productos. Increíblemente, todos en nuestra casa comenzamos a analizar si el mueble que yo tenía en la sala estaba bonito o tenía que cambiarlo o tenía que cambiar un sistema eléctrico o poner una nueva cámara o simplemente cuando los hijos comenzaron a ir a clases a cambiarle la computadora, a cambiar la tableta, a cambiar el celular. Imagínense eso en nuestros países que verdad, no recibimos tanto incentivo, digamos lo básico,
no recibimos tantos incentivos como en Estados Unidos. En Estados Unidos había un enfoque agresivo en proveer un incentivo interesante a todos los norteamericanos que estaban en sus casas. Obviamente, si a mí me llega un chequecito de 500, 800, 1000, 1500, $2000, no lo voy a gastar en restaurantes, no lo voy a gastar en ningún lado, pues ¿qué hago? Me voy a Amazon, me voy a Alibaba y comienzo a comprar todo lo que yo pueda comprar porque total no me voy a ir a Punta Cana. Entonces, esta situación comienza a suceder en la primera mitad del año, comienza ese consumo a subir y luego en abril China de manera repentina anuncia que controla el COVID y esas órdenes que se habían parado a principio de año pues comienzan a producirse, ¿verdad? Comienzan a desarrollarse de una manera increíble. Muchas exportaciones, muchos contenedores llenos comienzan a llegar entonces a Europa y Estados Unidos, pero no está así retornando contenedores vacíos a China. ¿Por qué? Porque cuando estos contenedores llenos llegan a su destino, automáticamente se quedan parados allí porque los puertos tienen problemas, están sobrecargados, las empresas están cerradas, los centros de diversión no necesitan la mercancía, lo dejan todo en el puerto. Esto hace que se limite la capacidad de vacíos en origen y obviamente, como ya dijimos al principio del año, cuando el negocio se ve que se va a ir abajo, ¿verdad? El transporte marítimo, las líneas navieras reducen aún más la capacidad que ya tenían. Cuando ya este consumo, esta producción china se ve agresiva, encuentra entonces una capacidad de transporte reducida. ¿Qué pasa? En junio, el COVID, sí, implacable como siempre, hay un rebrote del COVID y reduce la capacidad de múltiples puertos a nivel global. Estados Unidos, en Europa, muchos de ellos en Latinoamérica. Cientos de buques comienzan a tener que esperar días para poder trabajarse en los puertos y estos días en puerto provoca que se busquen más barcos a nivel global, lo que automáticamente provoca una guerra de cualquier barco que esté disponible en el mundo, lo debo conseguir, lo debo buscar y ello aumenta entonces, por oferta y demanda, ¿verdad? Aumenta entonces el costo por día que tiene un barco. Luego esto se extienden los incentivos económicos, los toques de queda siguen igual, esto obviamente provoca aún más consumo de productos y pues ante una limitada capacidad para el transporte, pues se genera un primer aumento excesivo, vamos a llamarlo así, del flete en más de un 100%. Esto es como más o menos en noviembre del año 2020. Ya para febrero los fletes alcanzan récords. ¿Por qué? Porque esa demanda está mucho más agresiva, hay más productos, hay más necesidades, porque la gente sigue trancada en sus casas y no hay forma de gastar el dinero en otra cosa, como sea servicio, y lo estamos gastando en productos. No hay contenedores vacíos, no hay barcos y hay mucha carga saliendo. Los fletes comienzan y alcanzan unos precios de hasta 450% versus el 2009. Ah, caramba, pero ¿verdad? Para hacerlo más interesante, en marzo del 2021, un barco grandísimo bloquea el canal de Suez, una de las vías marítimas más importantes para el intercambio de mercancías entre China y el continente europeo y el continente americano. Este barco duró 7 días parado y provocó que más de 400 barcos que debían cruzar con mercancías para nuestras regiones estuvieran simplemente allí en un tapón durante 7 días. Imagínense ustedes esos 400 barcos, más de 400, parados allí y ahora llegar todos a la vez en todos los puertos a nivel regional, lo que tenían que llegar. Entonces, esto provoca retrasos y también el aumento de costo del transporte. Ya para junio, septiembre, para hacerlo más interesante aún mismo, la naturaleza más el COVID lo hacen, ¿verdad?, peor. Es una tormenta perfecta, como le dije ahorita. Se presentan unos tifones en el territorio chino, se dan inundaciones agresivas en Europa que interrumpen el transporte ferroviario de mercancías, otros tifones y tormentas además causan desastres en todo el continente sudasiático y uno de ellos muy interesante, el tercer puerto más importante de todo el lejano oriente,
Ningbo, se ve suspendidas sus operaciones, simplemente dejaron de trabajar a partir de un rebrote de la variante Delta. El tercer puerto más importante del lejano oriente, ¿ok? Ustedes se pueden imaginar eso cuando yo les digo, ¿verdad? 70% de la producción de las exportaciones del mundo salen de China, ¿ok? 70%. Imagínense ustedes, Ningbo es el puerto, el tercer puerto más importante que maneja un importante porcentaje de este 70% de producción global. Esto entonces provoca un aumento agresivo en las tarifas y alcanzan para junio, julio de este año 2021, los fletes alcanzan un 600% de aumento versus el 2019. ¿Qué es este por 600%? Muy sencillo. Un flete del 2019, probablemente China, Estados Unidos, costaba unos $1,500. Sin ningún problema, perfecto. Para septiembre de este año, el flete llegó a tener un costo de $20,000, ¿ok? Lo mismo para República Dominicana. Un flete costaba $2,000 más o menos y estaba costando entre $14,000 y $18,000. O sea, es un número realmente nunca antes visto, nunca se había visto estos niveles de incremento de fletes, y esto provoca entonces la desesperación en los importadores. Estos importadores, como verdad que tienen una gran cantidad de mercancías que está siendo demandada por internet, como Walmart, como Amazon, como Apple, como Google y sus equipos electrónicos, todos ellos se ven obligados incluso a tener que buscar sus propios buques, a rentar sus propios buques para crear sus propias rutas y transportar sus propias mercancías. Obviamente, cuando recogen la carga de China y la llegan a Estados Unidos, se encuentran entonces que los puertos están bloqueados y como quiera tienen que esperar muchísimo más. Y esto ha provocado una ralentización en que estas mercancías estén disponibles en los supermercados y en las tiendas de abastecimiento en todo Estados Unidos. O sea, esto es una situación, como le llamamos, una tormenta perfecta que ha creado una disrupción increíble en todo el sistema internacional para que suple, ¿verdad?, la cadena de abastecimiento de todos nosotros. Para añadirle un poquito más de sazón al asunto, vemos cómo hoy día una línea naviera que transporta, y cogemos un ejemplo cualquiera, que transporta carga de China hacia el continente americano, específicamente Estados Unidos, Centroamérica y Caribe. Hoy día esa misma naviera tiene un espacio de 20 contenedores, para decir un número, ¿verdad? 20 contenedores. Esos 20 contenedores yo tengo que distribuirlos desde Estados Unidos hasta República Dominicana. Adivinen quién se va a llevar los espacios encima de los contenedores. Pues el que pague más. Esto es economía 101, ¿verdad? Oferta y demanda. Al final del día, si República Dominicana lo que puede pagar son $10,000 por un espacio a bordo de ese barco, si viene México y le dice a la misma línea naviera, yo te voy a conseguir un flete de 15, le van a decir a República Dominicana, lo siento mucho, dominicano, pero me están pagando $5,000 más que tú y esto es para hacer dinero al final del día. Obviamente, no dejan y abandonan a República Dominicana, pero sí limitan los espacios. Pero esto no es un asunto de Dominicana, esto es un asunto de todo el mundo y es una competencia que ya no es entre líneas navieras, sino también dentro de la misma naviera, entre las propias oficinas de la línea naviera, porque todo el mundo está desesperado por los espacios en los barcos y están los clientes dispuestos a pagar prácticamente lo que le pidan para que le garanticen un espacio a bordo del barco. Esto es una foto, un ejemplo sencillo de la congestión que hay, por ejemplo, en el puerto de Los Ángeles. Esto creo que fue hace como una semana que se tomó esta fotografía de cuántos barcos habían. Si le hago una referencia, en Los Ángeles probablemente un barco que viene de China a Los Ángeles tarda 17 días, ¿ok? Aproximadamente. Y cuando llegaba a Los Ángeles podía tal vez esperar un día, 2 días para que atendieran el barco. Hoy día, ese mismo barco tarda 17 días desde China a Los Ángeles, pero cuando llega a Los Ángeles tiene que esperar aproximadamente entre 8 y 15 días para que lo puedan atender. Es decir,
que el flete, que el tiempo de tránsito que esa línea tenía antes de 17, ahora está prácticamente en el doble del tránsito para que el cliente pueda tener su mercancía. Y no solamente esto, sino que está pagando 600% más caro el flete y luego tiene que esperar un turno para ver en qué momento el puerto puede entregarle la mercancía, porque el puerto también está lleno de contenedores y una fila enorme de clientes queriendo despachar desde este puerto allí. Súmenle a esto, señores, que los camioneros no dan abasto en Estados Unidos. Los camioneros simplemente no había suficiente, digamos que se manejaba con lo que había y siempre había una crisis o hacían una huelga aquí o querían un precio más alto allí. Ahora mismo no es tanto las huelgas, no es tanto la situación, es que no hay camioneros suficientes. Algunos están enfermos, otros simplemente están muy cansados porque hay demasiada carga moviéndose y simplemente no hay capacidad. O sea que es una situación muy crítica en Estados Unidos que se está viviendo desde el punto de vista logístico, tanto así que ha llevado al gobierno de Estados Unidos a hacer o emitir una carta de intención para precisamente poner a todos los puertos y todo el sistema logístico nacional en atención para atender la situación que es muy, muy, muy crítica en torno a la cadena de abastecimiento allí en Estados Unidos. Aquí simplemente una gráfica como un ejemplo de cómo han crecido los fletes, tanto por ejemplo desde China a la costa oeste de Estados Unidos, y estamos viendo una baja interesante. Desde el septiembre, más o menos, mediados de septiembre de este año, los fletes que alcanzaron un pico de más de $20,000, comenzaron a bajar. El día de hoy, según revisé esta mañana, está más o menos en unos $16,500 un contenedor desde China hacia Los Ángeles. Lo mismo si vamos desde China hacia Europa, ¿verdad? El pico más grande que ha tenido es casi $15,000. No ha llegado todavía a los 15,000, pero también ha mostrado una tendencia a la baja. ¿Y a qué se debe esto? Pues mira, hay una bola de cristal por ahí que uno no sabe todavía, y hay que ver si esta demanda se va a mantener, y si se mantiene, pues probablemente, como no hay suficientes barcos en el sistema todavía, pues probablemente este pico vuelva a subir, ¿ok? Ahora sí, es muy importante tener claro, hay que mantener un ojo bien abierto en esta situación. Tengo una persona muy cercana a mí que dice que en este día, hoy día, y si aquí hay personas que hacen esto, directores de logística, responsables de compra de las diferentes empresas, una empresa, un responsable de compra, un responsable de logística que hoy día no haya ya, no es que debe pensar, ¿no? Que ya no haya pensado en reajustar su cadena de abastecimiento, es una persona que tiene serios problemas porque no se ha dado cuenta de la situación global y debe repensar su cadena de abastecimiento tratando de buscar otras fuentes dentro de lo posible de productos, ¿verdad? Para poder mantener a sus clientes satisfechos. Algunos jugadores, como mencioné, han decidido ir a buscar sus propios barcos y moverse a traer sus mercancías ellos mismos, pero como les dije, ha tenido una situación de que se encuentra con puertos que están muy congestionados. Sin embargo, a nivel regional, recuerden que Estados Unidos es el socio principal de República Dominicana. Consecuentemente, este intercambio de mercancías entre Estados Unidos y República Dominicana es muy activo, pero se ha mantenido muy estable. Mientras que los fletes China-República Dominicana están alcanzando los 600% de aumento versus el 2019, si vemos el mercado Estados Unidos-República Dominicana, no alcanza, no llega, vamos a decirlo, a un 40% de aumento de los fletes. Esto también digamos que es un movimiento prácticamente regular en un momento donde hay extrema demanda para todo el país. Y esto es una gran oportunidad para los exportadores dominicanos, los productores dominicanos, porque tenemos un mercado de más de 350 millones de consumidores, el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, al lado de nosotros, a 2.5 días de tránsito en barco. Y esto genera una oportunidad enorme para República Dominicana poder suplir parte de lo que este gran mercado consume, ¿verdad? Y estamos viendo ya en el día de hoy múltiples empresas que están moviendo, si no toda, parte de su producción desde China, desde India, desde Centroamérica, lo están moviendo a República Dominicana
porque aquí se puede producir y podemos estar bien cerca de Estados Unidos. Si esas empresas internacionales están viendo a Dominicana por su posición estratégica como un aliado importante para ellos alcanzar el mercado norteamericano, creo que los dominicanos tenemos que poner mucha atención y ver qué podemos hacer para que esto se pueda dar. Y precisamente, como hablaba, los importadores deben evaluar qué otras oportunidades podemos tener para buscar productos manufacturados más cerca de República Dominicana, y los exportadores hay que aprovechar lo que acabo de decir, estas oportunidades que nos brinda esta situación global. Hay algunas buenas noticias, mira, sí, algunas líneas han decidido no subir más los fletes, pero estamos viendo una tendencia a la baja. Lo que hay que, como dije ahorita, hay que ver si esto se va a mantener después de que termine este año, si la demanda se mantiene igual, si la situación de falta de barcos se mantiene igual, pues entonces pudiéramos ver definitivamente una tendencia al alza de estos fletes marítimos otra vez. Pero de nuevo, esto es bola de cristal, aquí no hay nada firmado en tierra, no hay nada firmado, perdón, en hierro, y consecuentemente, pues, hasta ahora lo que estamos viendo hoy es que esos fletes están bajando. ¿Qué tanto bajarán? Tenemos que verlo y se están monitoreando semanalmente. Hay que seguir mirando las jornadas de vacunación mundial, porque definitivamente mientras más vacunaciones se lleven a cabo en todo el mundo, mucho más rápido se va a activar los servicios, ¿verdad? El consumo de servicios, hoteles, turismo, Disney, todo se va a volver a reactivar. Y pues hay que ver qué va a pasar de aquí al 2021, a finales del 2021, donde para cuando se entiende van a entrar múltiples barcos y contenedores al sistema que van, vamos a decir, a poner un balance entre esta oferta y demanda, y podría entonces empujar los precios a la baja. Pero definitivamente es importante tener pendiente que la oferta y demanda es la razón por la que esta situación está así, y esta oferta y demanda solamente la estabiliza, de nuevo, que la gente deje de consumir productos y que vuelva entonces a consumir servicios. Y para eso, nuestro querido amigo COVID debe desaparecer, no tal vez en su 100%, pero en un gran porcentaje, y dejarnos tranquilos para que volvamos a Punta Cana y a todos los países y a todas las playas hermosas que tenemos alrededor nuestro. Básicamente con esto concluyo mi presentación, y pues Claudia, te lo dejo a ti para preguntas después. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, señor Peralta. Continuamos con la intervención del señor Alexander. Le cedo la palabra, señor Alexander. Sí, muchas gracias, Claudia. Un gusto estar acá con ustedes. Denme un segundo para subir la presentación. Ok, Claudia, ¿ahí la ven en modo presentación? Todavía no, no está en modo presentación. La visualizamos, ahora sí. Ok, perfecto. Hay un poquito de latencia, parece. Muchas gracias nuevamente. Un gusto estar aquí con ustedes, compartir un poquito de este mundo logística que está tan front page en las páginas principales y en la mente de muchos de nosotros. Eduardo dio un overview de la ley de aduanas. Cristian explicó por qué la volatilidad que estamos teniendo, y yo les quiero hablar un poquito sobre, ya que tenemos esta disrupción en la cadena de suministro, qué estrategias podemos utilizar para minimizarla, ¿verdad? Y algunas son estrategias que se pueden usar ahora, otras son más a mediano y largo plazo, porque las disrupciones en la cadena de suministro ocurren todos los años. Ahora tenemos una situación extrema. Sin embargo, han habido años de huelgas, han habido años de terremotos, han habido años de muchos otros tipos de disrupciones, y van a seguir en el futuro, y es bueno tener una estrategia para saber cómo enfrentarlas. Entonces, el propósito, ¿verdad?, es que nunca falte nada, básicamente. Tener esta estrategia para que no nos falte producto.
Entonces vamos a ver un poquito de la distribución actual, solamente una lámina, porque ya Cristian explicó la mayoría de eso, 5 estrategias principales para las empresas que pueden utilizar. Después de eso vamos a tomar 3 estrategias de esas 5 y ver cómo dominicanos podemos aprovechar estas tendencias mundiales que están ocurriendo, cosas proactivas que podemos hacer y luego las conclusiones. Entonces acá tengo un gráfico. Ya Cristian habló mucho de este tema, pero lo que quiero mostrar acá es que esto no es una tendencia nueva. Este gráfico son fletes en diferentes rutas marítimas. Cada color es una ruta marítima saliendo de China a diferentes destinos. Y podemos ver que desde el 2010 hasta el 2020 ha habido gran volatilidad en los fletes, algunos por oferta y demanda y otros por disrupciones que han habido. Por eso les digo que las disrupciones no son solo de ahora, sino que se pueden esperar siempre. Claro, como pueden ver ahí en la gráfica, en la parte derecha, los fletes se han disparado ahora desde la pandemia como nunca antes se habían visto y es una situación extrema. Sin embargo, las disrupciones son algo a esperarse. Entonces, 5 estrategias desde la perspectiva de la empresa. Comienzo con el primero, que es un poquito obvio, que es el incremento de inventario, ¿verdad? Antes se hablaba de just in time o justo a tiempo y ahora los logísticos hablamos de just in case o por si acaso. Entonces, todo estaba muy eficiente, una cadena de suministro bien esbelta y ahora nos preguntamos si esa es la mejor forma de tener todo el setup de cadena de suministro o deberíamos tener más inventario para soportar esas fluctuaciones que pueden haber con las disrupciones y los retrasos de los buques y todo eso. Entonces, este puede ser una solución más a corto plazo, digamos que uno incremente el inventario 1 o 2 meses más, pero como saben, incrementar el inventario conlleva costo. Entonces, para disrupciones más largas, de 3, 4, 6 meses, esta estrategia no es muy buena, pero sí para disrupciones más cortas. Hay una tendencia que la mayoría de las empresas con las que nosotros conocemos y los logísticos estamos incrementando los inventarios hasta cierto punto. ¿Con cuánto? Depende del costo también. Segunda estrategia que se está usando es la diversificación de la base de proveedores. Por eficiencia, las empresas han tenido históricamente, años recientes, un solo proveedor para darle todo su volumen y así tener un costo menor y mayor eficiencia. Ahora hay una reversión de eso y se tiene por lo menos 2 o 3 proveedores principales, preferiblemente en diferentes países o regiones del mundo, precisamente por si pasa una disrupción, poder seguir con el otro suplidor, ¿verdad? Y una estrategia que le sigue a esto es tener proveedores no activos, sino organizados de tal forma para que cuando uno lo necesite pueda activarlos de forma inmediata. Normalmente estos proveedores requieren de cierto conocimiento del producto, los modelos, por ejemplo, etcétera, y tienen que estar preparados para activarse. Eso lleva cierto costo de tener proveedores latentes ahí esperando, pero es algo que se ve que es necesario para combatir cualquier disrupción. Un cuarto punto, estrategia que se puede usar desde la perspectiva de la empresa, el manejo de la demanda, ¿verdad? Entonces aquí hay dos aspectos principales que se usan. Uno es el switching y el otro es el racionamiento. El switching es cuando uno tiene varios productos, algunos de ellos similares, tal vez empaques de diferentes tamaños y puede cambiar un producto por otro fácilmente. Y así no tener tanto agotado en góndola. Eso sería una forma y la segunda es el racionamiento. Ahí es concentrarse en el segmento de mercado que es más importante para la empresa y bueno, y abastecer a eso, estar seguro de que a eso sí le lleguen los productos. Esto no es ideal porque naturalmente hay una falta de cobertura para la demanda completa, pero hay que tomar prioridades y decisiones. Esto también lo están haciendo las empresas. Estas 4
estrategias son más bien estrategias defensivas, cosas que se pueden hacer cuando uno ya está en el medio del asunto. La quinta es una estrategia más ofensiva y es analizar cada cadena de suministro que uno tiene con mucho más profundidad. Saber no solo quién es tu proveedor, pero mapear también quién es el proveedor de tu proveedor y cómo ellos están recibiendo sus insumos y si tienen 2 o 3 proveedores o tienen un solo proveedor, si el proveedor también está en China, donde también están ellos, cómo tienen organizados los contratos de transporte. Entonces es entrar a 2 o 3 niveles más de profundidad dentro de la cadena de suministro de uno y no simplemente asumir que uno va a contratar el proveedor y que él lo va a tener todo organizado. Entonces eso, por ahí va lo de fortalecer las cadenas de suministro. Estas son 5 estrategias. Quiero concentrarme en 3 de ellas ahora, donde vamos a hablar de, basado en esas estrategias, cuáles son las tendencias mundiales y sus efectos positivos o oportunidades que podemos tener en República Dominicana. Y nosotros, como todos estamos en negocio, tal vez son oportunidades que ustedes pueden identificar y suplir. Entonces, la primera tendencia que tiene que ver con el incremento de inventarios es todo lo que ustedes han oído en la prensa de convertirnos en un hub logístico, ¿verdad? Al convertirnos en un hub logístico, quiere decir que tendríamos más inventario regional aquí en República Dominicana para servir a Mesoamérica o al hemisferio entero o el Caribe. Y posiblemente puede ser en materias primas, en consumo masivo, comercio electrónico. Estos son todos ejemplos de cadenas de suministro que se están viendo y creciendo ya en el hub logístico que tenemos en República Dominicana. No es que vamos a tener un hub logístico, ya lo tenemos y lo que estamos viendo es que se está potencializando ahora. Recuperación de desastre, otro ejemplo de un segmento de una cadena de suministro. Esto es entidades gubernamentales o como USAID y así, que tienen el inventario regional para todo el Caribe, por ejemplo, en República Dominicana, en caso de que ocurra, que Dios no lo quiera, un huracán en una de las islas pequeñas, pues aquí tenemos el inventario para eso, pero si ocurre el desastre natural en República Dominicana, pues ya aquí hay inventario para eso. Entonces, todo esto tiene que ver con un incremento de inventario, ya no a nivel de la empresa de uno específicamente, pero a nivel de productos completos dentro del país. Por eso el empuje grande de hub logístico, esto nos ayuda como país a ser más competitivos y a lidiar con cualquier brecha que pueda ocurrir por las disrupciones. Entonces, este es sobre incrementar inventarios. Sobre la segunda tendencia, que tiene que ver con la diversificación de la base de suministro, tenemos lo que Cristian hizo alusión, que es nearshoring, ¿verdad? Entonces, en dos áreas. Uno, dentro de las zonas francas y el segundo con las industrias locales. Entonces, dentro de la zona franca estamos viendo cómo hay empresas nuevas que se están estableciendo o empresas que ya están establecidas en República Dominicana que están trayendo líneas de producción adicional desde Asia y de otros lugares, incrementando su nivel de producción. Y un aspecto interesante aquí que vemos también es el interés ahora de suplidores que están en Asia, o sea, que producen en Asia, de tener una segunda base de producción en República Dominicana. Dado el tema que la costa oeste de Estados Unidos está tan congestionada, la idea es que su fábrica de Asia supla a la costa oeste de Estados Unidos y que una fábrica en República Dominicana entonces supla la costa este de los Estados Unidos. Aquí yo tengo la foto, otra foto de la congestión de los buques afuera de Long Beach y de Los Ángeles, que es de los puertos más grandes del mundo. Y aquí el gobernador de Florida diciendo que vengan a los puertos de Florida, que no hay tanto congestión, ¿verdad? Entonces esa es la idea. En la industria local tenemos porque los americanos también están buscando dónde relocalizar su producción. Exportadores locales dominicanos tienen más oportunidad de exportar hacia el mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos. Y también hay una tendencia de encadenar la cadena de valor dentro de nuestro país. O sea, que podamos suplir
de insumos desde un punto en República Dominicana a otro punto en República Dominicana, que eso todo se quede aquí dentro. Y eso también hace que nuestro nivel de riesgo baje, porque estaríamos dentro del mismo país. Eso en cuanto a la diversificación de la base de suministro, son tendencias que están ocurriendo. Pueden pensar cómo cada uno de ustedes puede tener ideas para aprovecharse de estas tendencias. La tercera tendencia que entra dentro de lo que es fortalecer nuestras competencias medulares tiene que ver con la conectividad de comercio interno. Y como ustedes saben, el comercio electrónico se ha disparado a nivel mundial. Aquí en República Dominicana también hay muchos de nosotros que estamos en logística, que estamos supliendo este mercado. Y lo que hace es que tenemos una cadena de transporte mucho más densa, donde ya cajas pequeñas, una sola caja se puede mandar a cualquier municipio del país dentro de 24 horas. Eso hace que seamos mucho más flexibles y eficientes con nuestros inventarios. Entonces, esto es también, todo el e-commerce también es una forma de disminuir nuestros riesgos. Tecnologías interesantes, le tengo una nada más con esto de la globalización, y es impresión 3D o 3D printing. Esto me imagino que muchos de ustedes han escuchado. Hay que ver dónde se aplicaría, y es la producción local con impresoras que están hechas para eso, de piezas locales. O sea que ahí no hay movimiento importación del producto terminado. Sí, todavía hay movimiento en algunos casos de los insumos que se usan para las impresoras, pero hay mucho menos riesgo porque se hace en el mismo país en el momento que existe la demanda. Es una tecnología que tenemos que estar bien pendiente, va a coger mucho auge por todos estos problemas en las cadenas mundiales de suministro. Entonces, en conclusión, tenemos 5 estrategias que repasamos, ¿verdad? En rojo les puse cuáles pueden ser también oportunidades para nosotros como empresarios y para República Dominicana como país. Y en cada problema siempre hay oportunidades. Estas son las que nosotros vemos y cómo sortearlo de la mejor forma ahora que estamos en esta pandemia. Y después, cuando pase esta pandemia, van a seguir disrupciones más con los cambios climáticos que están habiendo. Entonces tenemos que estar preparados y listos para tomar las oportunidades. Muchas gracias. Ahí mi correo electrónico y estoy a la orden ahora para preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor Schaap. Iniciamos las preguntas. Tengo por acá algunas del señor Eduardo. No sé si el señor Eduardo está por acá. La ley de aduanas permitirá incrementar exportaciones, agilizar los trámites. ¿Cómo lo hará? No sé si Eduardo está. Quizás. Sí, no. Ok, seguimos. Si él no está, ¿quiere seguir o yo puedo contestar una parte de eso? Si no, bueno, ahí está Eduardo. Sí, claro. Sí. Señor Eduardo, les repito la pregunta. La ley de aduanas permitirá incrementar las exportaciones, agilizar los trámites. ¿Cómo lo hará? Bien, claro que permitirá agilizar los trámites, puesto que reduce plazos, pero además incorpora todas las medidas de facilitación de comercio que les hablaba de los acuerdos de OMC. Además de esto, no solamente incorpora esas medidas, sino que incorpora aspectos relacionados al riesgo, lo que va a hacer que ahora enfoque el controlador a aquellos operadores de mal comportamiento. En cuanto al tema de las exportaciones, contemplan todos los regímenes aduaneros recomendados por la Organización Mundial de Aduanas y no solamente alineados según los dictámenes de política comercial de OMC, más incorpora modalidades de regímenes como el régimen de reposición en franquicia arancelaria, los regímenes de drawback, el régimen de internación temporal bajo leasing o arrendamiento, que va a permitir que pequeñas empresas que no tienen capital para dotarse de un bien de capital o una maquinaria o un equipo de alto costo lo pueda arrendar y utilizar con las opciones de sustitución, con las opciones de compra,
permitiendo pago prorrateado de tributos, una serie de beneficios que vienen a impactar lo que es la industria local y lo que es el sector exportador dominicano. No sé si con eso quedó satisfecha su pregunta. Gracias. Tengo otra inquietud. Vamos con el señor Cristian. Entonces, ¿no es cierto que las navieras redujeron la cantidad de buques disponibles o la oferta y que es la principal explicación del aumento de los fletes? ¿Hay data dura al respecto? Sí, excelente pregunta. Mira, sí, una de las razones principales por la que los fletes se han disparado es por la baja en oferta. No hay buques suficientes, no hay contenedores suficientes. Pero esto ha venido, la razón por la que no hay suficientes hoy día es precisamente porque las líneas vienen hace muchos años reduciendo, esta cantidad de buques para poder enfrentar la demanda que había. La demanda estaba muy baja y, vamos a decirlo, un barco que tenía la capacidad de cargar 15,000 contenedores venía a Latinoamérica con apenas 7,000, 8,000, 9,000 contenedores. Entonces había una sobrecapacidad. Estas líneas navieras lo que hacen es buscan enfrentar esa capacidad, reduciendo esa capacidad para poder acercarse un poquito más a estabilizar la demanda. El tema es que esa tendencia que viene del 2016, donde se va bajando la capacidad disponible en el mundo, enfrenta en este 2020, final del 2020, principio del 2021, enfrenta una sobredemanda, una demanda que sobrepasa muchísimo más allá del 25-30%. Y pues, óyeme, nadie se lo esperaba, nadie se esperaba que la gente iba a consumir más, la gente no esperaba que iba a haber tanta carga. De hecho, como dije al principio, la Organización Mundial del Comercio pronosticó en marzo del 2020 que el comercio mundial iba a alcanzar probablemente hasta un 50%, o iba a caer hasta un 50%. Imagínense ustedes, en marzo a mí me dicen, una organización como, ¿verdad?, una entidad como la OMC, me dice que el negocio se va a caer en un 50% y yo tengo 10 barcos ahí parados, ¿qué voy a hacer con ellos? Yo tengo que salir rápidamente de ellos porque no voy a poder enfrentar esa crisis, después voy a quebrar. Entonces, lo que pasa es que nadie se esperaba que a mediados de año el volumen iba a ser tan alto precisamente por el consumo de productos a nivel global. Entonces, respondiendo en corto, sí, la falta de barcos es una razón y la otra razón es la alta demanda en consumos de productos y bueno, volvemos al punto. Economía 101, ¿verdad? Oferta y demanda. Claudia, yo puedo aportar algo ahí para que la audiencia entienda también por qué la diferencia entre oferta y demanda. Y históricamente nuestra industria no ha podido machar la oferta y la demanda. Y lo que pasa es que hay que predecir 3 años en adelante, porque construir un barco toma 3 años. Entonces las órdenes que hacemos ahora pensando en 3 años más. Y es muy difícil producir el nivel, saber qué demanda vamos a tener en 3 años para que hagan un match con la cantidad de barcos. Y por eso vemos a veces fletes altos, a veces fletes muy bajos, y es por esa diferencia entre oferta y demanda de buques. Gracias. La siguiente inquietud es para usted, señor Schaap. ¿Entiende que el país se va a beneficiar de la necesidad del nearshoring? ¿Está haciendo el gobierno lo necesario para atraer inversionistas? ¿Qué está haciendo el sector privado? Es una oportunidad única. Yo creo que en el país por lo menos que yo recuerde, no hemos tenido una oportunidad tal como la que tenemos. Es en trillones de dólares. Solamente que aunque nosotros consigamos el 0.1% de lo que se produce en China o mucho menos, sería un gran éxito. Y sí, el gobierno está concentrado en eso. El Ministerio de Industria y Comercio, Aduanas está enfocado en eso. El presidente Abinader también ve la oportunidad. Y nosotros en el sector privado estamos trabajando de la mano con el sector público para conseguir esas inversiones y conseguir las facilidades que se necesitan para que esto ocurra. Pero no solamente inversiones de afuera, sino también inversiones de propios dominicanos que podamos aprovechar esta tendencia. Estuvimos hace 3 semanas con la Cámara Americana en un tour en Washington, donde hay también legisladores americanos que van a proponer una ley para que empresas americanas cierren operaciones en China y lo muevan a Latinoamérica. Esto porque a ellos en Estados Unidos también les interesa
por la geopolítica y los temas que tienen con China, de tener una producción más cerca a sus costas. O sea que una oportunidad increíble, tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias, señor Sharp. Señor Eduardo, la declaración anticipada se puede realizar mientras la mercancía está en tránsito, me refiero a la embarcación. Sí, la declaración anticipada se puede hacer cuando la mercancía esté en tránsito, incluso hasta de que usted pone el booking le puede hacer. Pero hay una modalidad de declaración anticipada que existe en Corea, en Singapur, existe en Japón y en otros países de Asia, que es la declaración presunta. Es decir, que ni siquiera es anticipada. ¿Cómo se logra esta declaración presunta? El operador llega a un acuerdo con la aduana y le da acceso a todo lo que es su proceso de compra internacional o sugerencia de tráfico, y donde cada vez que usted hace una transacción, ya sea, tiene que ser con el mismo suplidor, si una empresa, si es un fabricante, importa siempre los mismos insumos, a lo mejor tiene algún vínculo con el suplidor, y cada vez que declara, solamente tiene que presentar dos campos, la aduana tiene acceso a dos campos, que es cantidad y valor de lo que va a traer. Ya el reto de decir, de llenar un DUA cada vez con los mismos datos se acabó. La aduana presume que tiempo importar. E incluso usted le puede decir a la aduana de qué banco me voy a debitar los impuestos. Y ese operador que tiene un acuerdo con la aduana, que ya es un operador confiable, va a llegar del barco al camión, del camión a su depósito, o del camión al depósito del comerciante, o de ahí al showroom si lo quiere exhibir. Así de rápido. Entonces, la declaración anticipada y la presunta, que es un modo de declaración anticipada según los expertos, según la doctrina, ya están contenidos en nuestra ley. E invitamos, una vez se operativice todo esto, porque como dije, hay unos temas y ajustes informáticos que hay que hacer, los invitamos a que demanden de la aduana la utilización de estas herramientas de facilitación de comercio. Es decir, lo puede hacer desde antes. E incluso la aduana va a permitir que usted tenga la mercancía prepagada o le dé acceso simplemente para ustedes descontarlo, y simplemente hacen un cuadre de cuentas periódicamente, y aduana también va a agilizar más rápido su ingreso. Pero además, la ley plantea que aduana puede despachar hasta a crédito. Claro, aquellos operadores que tengan cierto nivel de confianza y que sean solventes. Toda esa facilidad la contiene la ley. Muchas gracias. Paso a la siguiente inquietud. ¿Cuáles son los requisitos que debo llenar para convertirme en un importador de materias primas de un producto X? Eduardo, creo que tú mejor. Está en mute, señor Eduardo. Los requisitos que debe llenar para poder importar una mercancía. Así es. Para usted importar una mercancía, simplemente tiene que, si es una persona física, depende, porque hay que ver la persona física. Bueno, la ley incorpora, como le dije en mi presentación, funciones que tienen que ver con unos umbrales que se van a establecer para no considerar la operación como operación de riesgo en lavado de activos. Pero si usted es una persona jurídica y tiene todas sus cuentas claras, usted simplemente tiene que pedir una mercancía que llegue a puerto y presentar su declaración, como cualquier operación normal. Muchísimas gracias. Una para el señor Sharp. ¿Entiende que el país se va a venir? Perdón, esa ya la hicimos. ¿Qué tan cierto es que los costos de fletes empiezan a normalizarse a mediados del próximo año? Se me quedó la bola de cristal afuera. No hay nada que lo garantice. No hay nada que lo garantice. Sí, como dije en la presentación, hay una tendencia a la baja en los últimos 6 semanas, de los $20,000 a más o menos $15,000 promedio a la fecha. Esta tendencia a la baja probablemente se deba a que ya las fábricas están completamente llenas, no están tomando más órdenes, y se están preparando para, ¿verdad?, la reducción del volumen en torno a lo que es la temporada alta, que es esta, ¿verdad?, la temporada navideña y todo esto toda esta mercancía que está llegando, se está produciendo para llegar, que ya de hecho está retrasada, mucha de ellas, para llegar. Hay que ver qué va a pasar al inicio del año 2022, y de nuevo, ¿qué tanta gente va a estar todavía
comprando productos y no consumiendo servicios? ¿Qué tanta gente no va a venir a Punta Cana? ¿Qué tanto Disney se va a abrir para el año que viene? Nueva York, Los Ángeles, París. ¿Qué tanta gente se va a comenzar a mover en el mundo? Eso es lo que va a determinar si la demanda de productos baja. Si la demanda de productos baja, definitivamente que va a haber más espacio en los barcos y consecuentemente los precios van a bajar. Pero esto es algo que definitivamente es muy difícil estimarlo en este momento porque, de nuevo, como bien mencionaba Alex, por más que quieran las navieras meter barcos al día de hoy día no hay barcos disponibles en ninguna parte del mundo y para construirlo, los que se están construyendo están para entregarse para mediados del año que viene y en lo que entran al sistema pueden tardar entre 3 y 6 meses en lo que entran. Entonces, fácilmente, si nos analizamos por ahí y la tendencia al consumo se mantiene alta, entonces probablemente nosotros veamos los fletes altos todavía hasta final del año 2022. Pero de nuevo, eso es solamente un análisis con una bola de cristal, porque no hay nada que lo certifique. El año 2020, finales, pensábamos que para mediados de este año, mucha gente hablaba que para mediados de este año los fletes iban a estar bajos y ya vamos terminando el 2021. Entonces, es difícil pronosticarlo, pero más o menos caí con los contenedores que van a entrar, los barcos y que la vacunación continúe y que los servicios se abran, pues esto puede dar una señal de que probablemente, mediados, tercer cuarto del año 2022. Por eso hay que verlo semana a semana. Muchas gracias. ¿Cuáles medidas está tomando el sector naviero para la solución de la problemática en cuanto a la escasez de contenedores y normalizar la tarifa de fletes? La medida, pues, lo primero es meterle más barcos al sistema y más contenedores. A principio de año, a mediados de año ya había una orden de más de 4 millones de contenedores fabricándose y había múltiples barcos grandes y de todos los tamaños que están fabricándose en este momento. Pero estos barcos y estos contenedores no es como que yo voy al colmado y ponme 3 para llevar. Es un asunto que yo lo tengo que mandar, pongo una orden y me dan ¿verdad? Y mientras más líneas vayan poniendo órdenes, más turnos van tomando, porque no es que hay tantos astilleros para construir cuantos barcos se pidan. Entonces, como bien dijo Alex al principio, repito, un barco puede tardar hasta 3 años para que se construya y se ponga en el sistema. Entonces, hay otros que tardan mucho menos. Consecuentemente, las acciones puntuales son meter más capacidad al sistema, pero ¿qué tanta capacidad pongo? Ojo, ¿qué tantos contenedores y qué tantos barcos meto al sistema? ¿Voy a meter suficiente como que voy a crear el efecto contrario? ¿Voy a tener una sobreoferta? Y entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Van a bajar demasiado los precios. Las líneas navieras, como dije, desde 2015, 2016, vienen planificando mucho en tratar de estabilizar la disponibilidad de buques a la demanda que tenga el mercado, a pesar de que es muy difícil pronosticarla año a año.